Permítame, por favor, ahora tocar un tema que ha generado muchas opiniones en contra, a favor. Usted decidirá, pero se trata del impuesto que se pretende cobrar a plataformas digitales. Ahora vamos a ahondar un poco más en el tema, porque se dice mucho que no es cierto, pero sí, hay muchas cosas que sí son ciertas y es necesario conocerlas. Un proyecto de ley presentado por el mismo presidente, Luis Arce, y ahora estamos con el señor Javier Peredo, él es licenciado, auditor, consultor tributario, para hablar de este proyecto de ley de servicios digitales, y le doy la bienvenida, y además quiero arrancar consultándole en qué etapa se encuentra este proyecto de ley. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia. Es un proyecto de ley, como usted bien dijo, que ha sido presentado por el órgano ejecutivo. Actualmente estaba siendo analizado por el órgano legislativo. Sin embargo, ya hace un día ha sido suspendido su tratamiento para que pueda ser preliminarmente sociabilizado ante la población, porque hay mucha confusión con relación a este proyecto de ley. Hay varios extremos, ¿no? Hay muchos extremos. Por ejemplo, mucha gente está especulando de que por todo uso de Internet tiene que pagar uno el IVA, que no es así. El 13%, y Exacto, no es así. El 13%. Bien. Es importante aclarar aquí que el impuesto al valor agregado está vigente desde 1986. No se está creando un nuevo impuesto. Lo que se está haciendo es ampliar el universo de contribuyentes que paguen este impuesto, como son en este caso las empresas domiciliadas en el exterior que prestan servicios digitales en Bolivia, y en Bolivia se usa ese servicio digital. Antes de que pasemos a la explicación de lo que contempla este proyecto de ley, yo quisiera consultarle, esta etapa de sociabilizar este proyecto de ley, ¿va a ser importante para que luego se apruebe o no? Es decir, depende de lo que la mayoría de las personas puedan pensar, opinar. ¿Va a depender de eso para que lo aprueben o no influiría en absolutamente nada? Tendría que hacer, porque es un tema muy complejo, que no es un descubrimiento ni un proyecto que está basado en una innovación nacional. Esto es una práctica internacional que muchos países en el mundo, en primer lugar Europa, Estados Unidos y en lo último Latinoamérica, ha ido implementando desde el 2013, no es algo nuevo. Pero, en Latinoamérica, si usted me pudiera decir, ¿en qué países se hace esto? Por ejemplo, tenemos ya en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Colombia, ¿no? Que estamos ya con este impuesto prácticamente nuevo, pero no ha sido tan fácil implementar en los sistemas tributarios de estos países porque es demasiado complejo. Hay muchos factores que influyen en el aspecto de cómo controlar a estos contribuyentes que están domiciliados en otro país, en otra región, que escapa al control. Tienen base fuera de nuestras fronteras. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿A dónde o a qué servicios alcanzaría este impuesto? ¿Y cuáles son qué es lo malo, digamos, de este proyecto de ley, de este impuesto? El objeto de esta ley, del proyecto de ley, y como toda ley, persigue la recaudación tributaria para los gastos públicos del Estado, ¿no? De la inversión y gasto público. Entonces, la idea inicial siempre va a ser de que el Estado necesita recaudar. Mientras más rápido y fácil recaude, mucho mejor para el Estado. Pero hay muchos aspectos que quizás no se han contemplado en el proyecto de ley. Por ejemplo, la sociabilización debería ser antes de analizarse en la Asamblea Legislativa o durante, y no cuando la gente empieza a reclamar. Cuando ya hay una negación absoluta. Y casi a punto de aprobarse, ¿se da cuenta? Entonces la sociabilización debería estar compuesta por varios factores que intervienen en el sistema tributario boliviano. Los contribuyentes, los especialistas, las universidades, investigadores y el propio Estado y el propio órgano ejecutivo y con el legislativo. Y con el análisis de las prácticas para ver qué beneficios, como usted dice, podría darnos esto y qué dificultades podríamos tener en la ejecución de este proyecto de ley. Entonces es importante de que aquí en la ley, en el proyecto de ley, básicamente lo que se está agravando o se está ampliando el IVA es de que se va a agravar a los servicios digitales en el suministro, por ejemplo, y descarga del streaming. La transferencia de video, de música, también, por ejemplo, el suministro de software. Cuando uno compra un software por internet, va a tener que pagar en el precio este impuesto al valor agregado. La difusión de publicidad, por ejemplo, en las páginas sociales, que muchos vemos, si nosotros pagamos por el uso de estas páginas sociales un precio por la publicidad, va a estar incorporado en el precio ese impuesto al valor agregado. Don Javier, yo le quiero tratar de expresar a la gente de la manera más fácil posible. Usted y yo podemos utilizar términos que podemos entender, pero mucha gente no. Entonces, vamos a hablar de la forma más fácil, ¿le parece? A ver, me parece. Si este proyecto de ley se aprueba, se va a comenzar a pagar un 13% más por cualquier servicio que ya estemos pagando. ¿Es así?
O que tenga un costo. Que tenga un costo. Lo importante es aclarar eso. Si es un servicio que usamos, por ejemplo, el Zoom, actualmente perfecto, en el pongamos Zoom, ejemplos. en el Zoom, la mayoría utiliza el Zoom, especialmente los estudiantes, Sí. profesionales, socialmente también se utiliza el Zoom. Normalmente la mayoría de la gente tiene el Zoom básico, gratuito, que tiene una duración de 40 minutos. Exactamente. Uno hasta 40 minutos puede conversar, máximo, si no me equivoco, 5 personas, después se corta y uno tiene que volver a ingresar. Esa modalidad de uso del Zoom no está alcanzado por el IVA, porque no se cobra ni un peso por el precio, es gratis. Perfecto. El IVA grava, o sea, es alcanzado cuando se paga. Perfecto. Si no Entonces, se paga, si yo no se descargo paga. la versión gratuita del Zoom, no voy a pagar nunca nada. Pero Nada. si yo tengo la opción premium, la versión premium, Exacto. sí tendría que pagar un 13% Porque ya más. tiene un precio. Perfecto. Entonces- Ahora, hablemos de Facebook, por ejemplo. En el Facebook mucha gente decía, para usar Facebook voy a tener que pagar. No, nadie va a tener que pagar por utilizar Facebook. Pero Ni- sí las empresas o la gente que tenga algún negocio y publicite a través de Facebook. Es Exacto. decir, compre publicidad pagada. Ahora va a tener que pagar un 13% más en caso de que este proyecto de ley sea aceptado, ¿verdad? Mucha gente también Aprobado. confunde, piensa de que por el hecho de que usa Internet va a pagar más impuestos. Y no. Otra cosa es el uso del Internet, que es Claro. la comunicación, ¿no?, entre el usuario y el destinatario. Sin embargo, el Internet, cuando uno paga por el uso de Internet, por ejemplo, a uno de los proveedores, Entel, Tigo, Viva, está pagando ya el IVA porque le dan una factura, Claro. ¿se da cuenta? Y no hay ningún problema, y eso ya está normado y se paga el IVA. Ahora, plataformas digitales como para escuchar música, ver series, por ejemplo, Ujú. sí se va a tener que pagar. Necesariamente el fisco pretende cobrar a estos servicios, por ejemplo, Netflix, Spotify. Amazon, Spotify, YouTube, YouTube Premium, ¿no? Porque Premium, la ¿no? versión Porque también gratis, la no. versión gratuita, de que, claro, le llega la publicidad, pero ahí no va a pagar. Cuando uno utiliza, por ejemplo, WhatsApp y es gratuito, tampoco va a pagar. Bien. Ahora es importante este tema que usted me dice de las descargas que se hacen también desde el Internet, descargas que tienen un precio. Esto afectaría bastante a universitarios, a estudiantes, a mismos trabajadores que practican el teletrabajo. Es muy importante el tema que usted toca. Por ejemplo, dentro de las descargas, habla de videos, música, juegos, textos, revistas, y un aspecto importante, incluye también los libros. ¿Pero qué tipo de libros? Normalmente nosotros sabemos, si uno importa un libro desde afuera, está liberado de impuestos, tiene una tasa cero de IVA. Pero en este caso, aquí en el proyecto de ley está incorporando también los libros. Y eso es algo que lamentablemente está perjudicando a la gente que quiere educarse, quiere capacitarse por medio de la adquisición de libros, no por el medio tradicional de la importación física, sino digital. Entonces, un aspecto que habría que analizar en el proyecto de ley es la parte de los libros, que es un aspecto que podría perjudicar, ¿no?, Bien. a este proyecto de ley. El otro aspecto es el software, de que cuando uno baja, como les decía, si antes pagaba 100 bolivianos o 100 dólares, pongamos, porque va a ser en dólares todo esto, ahora ya no va a pagar 100 dólares, va a tener que pagar más de 100 dólares, por ejemplo, un 13% más adicional, que lo va a cargar el proveedor del servicio. Claro, que no está es que en ellos el lo exterior. pagan, sale del bolsillo de uno. Lamentablemente, Porque ellos no van a bajar sus costos solo para Bolivia, mejor dicho, bajar sus costos, claro, solo para Bolivia, como para que queden el mismo precio. Ellos van a mantener sus precios y aumentar el IVA para que el dinero salga del ciudadano. justamente en el proyecto de ley, en el artículo 5 del proyecto de ley que se quiere modificar de la ley 843, con este proyecto de ley 164, habla, dice, por ejemplo, en los servicios provistos desde el exterior, la base imponible estará constituida por el precio abonado al proveedor, quien deberá incorporar este impuesto dentro del precio total del servicio. Le está diciendo, usted, si antes cobraba 10 dólares, por ejemplo, en Netflix, ahora tendrá que incorporar el IVA a su precio. Entonces ya no va a cobrar 10, va a cobrar ahora 12. 11,3. Ajá, 11,3. Entonces ya no nos van a cobrar como usuarios Claro. los 10 dólares como anteriormente. Nos van a Sino tener que va a haber este pequeño incremento. Cosa de que al final, ¿quién paga el impuesto? Necesariamente, como es un impuesto al consumo, el IVA, vamos a tener que pagar los consumidores finales, ¿no? Claro. En este caso. Lamentablemente, ¿qué pasa, por ejemplo, si una empresa contrata o compra un servicio de esto? Por ejemplo, el Zoom Premium. Por ejemplo, ustedes como medios de comunicación tienen un Zoom Premium. Antes pagaban, supongamos, 100 dólares por el servicio Premium. Ahora ya no van a pagar 100 dólares, van a pagar 100 y pico. 113. 113 Bien. con el impuesto al valor añadido. Pero ¿cuál es el otro problema? De que no les van a dar factura. Netflix no les va a dar la factura. Claro. Sin embargo, ustedes facturan por todos sus servicios y necesitan el crédito fiscal. Entonces, Bien, otro don inconveniente que hay que analizar, porque
Inicialmente en el proyecto no se contempla la facturación. Le agradezco mucho por estar con nosotros, se nos ha acabado el tiempo. Le volveremos Entiendo. a convocar porque es Claro. un tema muy amplio y necesita, por supuesto, mucha más explicación también para que usted lo pueda digerir. Nosotros tenemos más